de nuestro programa Por una Cultura de la Salud. Un programa que, como todos ustedes saben, hacemos desde la sociedad civil, tratando de brindarles a ustedes unas pequeñas cápsulas de conocimiento de la salud para que ustedes poco a poco vayan integrando un mejor estado de salud de ustedes, de sus familias, de su comunidad, de su colonia, de nuestro estado y posteriormente de nuestro país. Hemos estado hablando de problemas comunes, hemos estado hablando de problemas que hay en todos los hogares, en todas las familias, en todas las casas, igual de nuestro estado y de nuestro país. Y hoy también vamos a hablar de un problemita de salud que no es tan grave, pero sí es muy molesto. Y ahorita vamos a ver de qué se trata y que se sigue presentando. Recuerden que partimos de que la salud es responsabilidad de todos, que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra labor para que nuestra salud vaya mejorando y de que estamos intentando generar una nueva generación de mexicanos actuantes y pensantes que vayan haciendo acciones en pro de la salud. El día de hoy, como les decía, vamos a hablar de un tema muy común, un tema muy conocido, que anteriormente pues lo veíamos más ahora en la calle, ahora lo vemos más en los consultorios. Es un problema de salud que mucha gente lo equipara con problemas de pobreza, que lo equipara con problemas de recursos económicos, que lo correlaciona también con problemas de higiene y que realmente se sigue presentando y se sigue presentando en grupos de escolares de cualquier tipo de escuelas, particulares, privadas, oficiales, universidades, etcétera, y es un problema pues que realmente genera mucho conflicto. En términos médicos, el tema es pediculosis, ustedes en términos coloquiales lo conocen como los famosos piojos, esos animalitos que donde quiera que se presentan generan muchos conflictos y no sé si les ha pasado a ustedes, mucha gente ve que una persona tiene piojos y inmediatamente empieza a rascarse, les empieza a dar comezón y se empiezan a rascar su cabeza por la sensación de prurito que saben que esto ocasiona. Prurito es comezón. Entonces vamos a hablar de los piojos. La gente que es de mi edad o un poco más grande que yo recordará que hace muchos años en nuestra ciudad de Colima, en los alrededores, en Villa de Álvarez, en Comala, en Coquimatlán, en Cuauhtémoc, salíamos a dar la vuelta, como decían nuestros papás, y siempre veíamos en la calle que estaba alguna persona con un peinecito tratando de limpiar de piojos y de liendres la cabellera de las niñas, que es donde más se presenta, o de los niños. Uno de los métodos que utilizaban antes pues eran muy agresivos, a veces los rapaban a los niños o a las niñas, a veces les aplicaban insecticidas muy fuertes que ocasionaban más problemas el insecticida por la intoxicación que ocasionaba al organismo de esta persona o de este niño, que es donde más había, que el beneficio que le procuraba. Entonces este problema no es una cosa nueva, es una cosa vigente de todo el tiempo, es más bien por temporadas, aunque hay ocasiones en que está presente durante todo el transcurso del año. Aquí en Colima, acuérdense que nada más tenemos 2 estaciones y creo que ya nada más una, porque una era la estación del tren y creo que ya no funciona, y la otra es la estación de calor, entonces siempre los niños y los adultos estamos sudando, y con una persona que tenga un piojo por ahí, ese piojo le brinca a la cabeza del compañerito de adelante o de la persona que va a un lado de usted en el autobús, en el camión, y con eso tenemos para que se empiecen a reproducir, y entonces empezamos con el problema de la pediculosis, como le llamamos técnicamente en medicina. Estuvimos buscando en las estadísticas estatales y no aparece entre las primeras causas de enfermedad o de morbilidad que le llamamos, aparecen otro tipo de parasitosis o de ectoparasitosis, como son la escabiosis, que también es diferente, ya veremos otro programa sobre este tema en particular, pero sí se sigue presentando. Y lo mismo acuden a consulta niños o personas de instituciones de educación públicas como de instituciones privadas. Esto no tiene nada que ver, el chiste es que una persona que tiene contacto con un piojo, el piojo se le va a su cabellera y entonces generamos conflictos. El piojo generalmente vive en el cuero cabelludo, aunque hay otro tipo de piojos que lo vamos a ver en la presentación,
que se van a otras partes del cuerpo, como la zona púbica, que también son complicados. Eso sí, ya casi no hay, es muy escaso, se siguen presentando. Eso sí tienen que ver con problemas de falta de higiene o de promiscuidad, pero es diferente al piojo que habita en el cuero cabelludo. Como les decía, se presenta más en las niñas porque las niñas tienen su pelo más larguito. Cada piojo hembra puede producir hasta 150 huevecillos, tiene una vida promedio de 30 días, entonces imagínense si tiene 10 piojos hembra por 150, por cuántos huevecillos o liendres va a tener ese niño y cómo va a hacerle para que los eliminemos, pues con todos los detalles que vamos a ver el día de hoy. El piojo normalmente se alimenta de sangre, entonces de ahí hay unos mecanismos diferentes que utilizamos de unos años a la fecha que hacen que los podamos eliminar de una manera más sencilla, más fácil, pero que debe ser el tratamiento indicado por el médico de cabecera, por su médico de confianza. Todos los médicos de confianza conocemos el tratamiento que debemos de seguir. Hay tratamientos que son tópicos, hay tratamientos que son tomados, hay pastillitas, pero cada médico, dependiendo de cada caso, como en todas las enfermedades, dirá cuál es la mejor alternativa de solución para la persona que presenta esta patología. Pues lo que más molesta a la gente que presenta la pediculosis o los piojos, pues es la comezón. Y eso genera que cuando la persona se rasca mucho se vaya lesionando esa piel y con las uñas sucias o con el sudor de la cabeza o con la tierrita que anda por ahí en el medio ambiente, esas escoriaciones después se infectan. Nosotros los médicos decimos se impetiginizan, se infectan y generan otro tipo de problemas que son secundarios precisamente al rascado que nos hacemos, las escoriaciones al rascarnos precisamente por la comezón o por el prurito que los piojos ocasionan. Para darnos más luz sobre este tema nos acompaña el día de hoy un muy estimado amigo, él se llama Alejandro Juárez. ¿Qué tal, es un doctor? compañero que ha trabajado 22 años en la industria farmacéutica, tiene mucha preparación sobre este punto en particular y otros más. En lo largo de su vida ha trabajado en 5 laboratorios médicos. Él visita a los médicos en sus consultorios y nos va poniendo al tanto de lo más actualizado en cada uno de los temas que él maneja. El día de hoy, entonces, nos va a presentar el tema de pediculosis. Bienvenido, Alejandro. Esperamos que sea la primera de varias. Esta es tu casa. Te damos el uso de la voz y adelante. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Y bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a todo su auditorio. Y bueno, como usted menciona, doctor, es cierto, el problema de la pediculosis ha proliferado muy fuertemente aquí en el estado de Colima y por supuesto también a nivel nacional. Lo relacionamos mucho también con las condiciones climáticas y como usted acertadamente comentaba, doctor, en tiempo pasado relacionábamos el problema de la pediculosis con la falta de higiene y siempre aunado a los estratos socioeconómicos bajos. Hoy, sin embargo, nos hemos encontrado que no hay distinción en ese sentido. Encontramos incluso colegios particulares donde de repente al hacer inspecciones se encuentran 40 o hasta 50 niños de repente infestados con este problema y mamás avergonzadas que dicen no puede ser, mi niño se baña todos los días, mi niño tiene higiene, en la casa tenemos cultura, ¿cómo es posible que mi niño esté con este problema de piojitos, verdad? Entonces, entrando en materia, precisamente hablamos de que la pediculosis es un problema por un parásito, el parásito es el piojo y bueno, se dice que, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, señor Francisco. Bueno, los piojos en este caso, decíamos, son ectoparásitos, son parásitos que no están en el interior del cuerpo, sino que están en la piel. En este caso, específicamente en el cuero cabelludo, si hablamos de los piojitos de la cabeza. Estos son parásitos que no solamente se alimentan del cuerpo humano, como usted acertadamente decía, doctor, son hematófagos, se alimentan de sangre, pero además, usted lo comentaba, doctor, y es muy cierto, no solamente están alimentándose de nosotros, sino que además nos pueden causar severas infecciones. Pasamos a la siguiente, por favor.
Bueno, encontramos que existen diferentes tipos de piojos, uno de ellos, y el más común, y el cual tiene que ver especialmente con esta presentación, es el piojo precisamente de la cabeza. El piojo de la cabeza es el más común, es el que más nos atañe y es el que está causando tantos problemas a nivel escolar. Sin embargo, sabemos que también existen piojos que anidan en diferentes partes de las vellosidades del cuerpo, como puede ser en el caso del varón, axilas, o en otras partes donde hay excesiva vellosidad. Sin embargo, hay un tercer tipo de piojo, que es en este caso el piojo del pubis. El piojo del pubis es aquel que se presenta específicamente en esa área. Vamos a conocer un poquito más. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en el caso del piojo del cuerpo, este se aloja normalmente en la ropa de cama y son animalitos muy inteligentes para esconderse por ahí en diferentes partes de la ropa que utilizamos, en cierres, en botones, y se mueven rápidamente y se esconden ahí. Entonces están esperando la oportunidad para que una persona esté en contacto con ellos y alojarse en alguna parte del cuerpo. Por otra parte, los piojos del pubis, estos son transmitidos única y exclusivamente por contacto sexual, ¿verdad? Y bueno, como su nombre lo dice, se alojan exclusivamente en la zona genital, en el vello púbico. Si pasamos a la siguiente, podemos conocerlos un poquito mejor. Ahí estamos viendo la ilustración en la que vemos en la parte superior a un piojo del pubis, también conocido como ladilla. Estos piojos, como pueden ustedes observar, son piojos más grandes, más gorditos, y bueno, además tienen una característica muy interesante. Sus extremidades llevan la forma como las de un cangrejito. Esto permite que ellos se adhieran muy firmemente al vello púbico y entonces ahí es donde están succionando sangre. En la parte inferior vemos otros dos tipos de piojo. El de la izquierda, el más chiquitín, es el piojo que se aloja normalmente en la cabeza, y el de la derecha, que es un piojo un tanto más grande, es el que se aloja en el cuerpo. Les voy a comentar un dato muy interesante. Un grupo de científicos, de estudiosos, quisieron saber si el piojo del pubis podía sobrevivir y alimentarse y hacer su vida en la cabeza, y lo mismo si un piojo de la cabeza podía hacer esto en el pubis. Entonces, bueno, tomaron algún individuo voluntario, pobrecito de ese individuo, ¿verdad? A lo mejor era un poco masoquista, o a lo mejor le pagaron muy bien, yo no lo sé, pero finalmente le pusieron piojos de pubis en la cabeza, y a la vez le pusieron piojos de la cabeza en el pubis. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, los investigadores descubrieron que el piojo de la cabeza no puede sobrevivir más que en la cabeza, y el piojo del pubis no puede sobrevivir más que en el pubis. Es decir, están adaptados específicamente a esas áreas del cuerpo. Sus características físicas les permiten nada más sobrevivir, adherirse y alimentarse en ese ambiente. Si los sacamos de ese ambiente, automáticamente mueren. Entonces es un dato interesante que nos permite conocer más acerca de estos parásitos. Pasamos a la siguiente, por favor, don Francisco. Muy bien, la pregunta, ¿cómo se transmiten? Bueno, es muy importante recordar que los piojos en realidad no son como la característica de una pulga, con la capacidad de brincar como tal. Sin embargo, sí pueden dar pequeños brinquitos, o incluso ser catapultados cuando una persona se está rascando. Es decir, si yo estoy cerca de una persona con piojitos y la persona se está rascando la cabeza, es muy factible que uno de ellos vaya a dar también a mi cabello. Bueno, otro de los factores muy importantes es cuando se comparten utensilios de belleza, como son donas, diademas, peinetas, etcétera, que se colocan en el cabello. Muchas veces ahí llevan también al piojito. Utilizar ropa que contenga al parásito es lógico. Cuando se ponen un suéter, una blusa que pasa por la cabeza, al contacto el piojo se adhiere también ahí del cuero cabelludo. A veces al recargar la cabeza también en un autobús, por ejemplo, usted viene en el camión, viene cansado, recarga su cabeza ahí en el camión y no se da cuenta que la persona que estuvo antes estaba también infectada con piojitos y ya le dejó ahí el problema, ya se lo transmitió. También cuando damos un abrazo, por supuesto. Y bueno, también hay otros factores como intercambiar gorras, intercambiar sombreros, y también hablamos específicamente del piojo del pubis, que en este caso su transmisión es únicamente por contacto sexual. Pasamos a la siguiente, don Francisco, por favor. Bueno, las características de los piojos, esto es muy interesante hablar de ellos, y vamos a centrarnos especialmente en los piojos de la cabeza. Los piojos de la cabeza, bueno, sabemos que la liendre, no sé si pudiera pasarme la imagen completa si fuera tan amable, don Francisco.
si fuera tan gentil de sacarme a mí de cuadro. Exactamente, muchas gracias. Decimos, se presenta en cualquier estrato social. Esto es muy importante saberlo. El doctor Carlos César Romero lo decía y es muy importante. Decíamos que antes era privativo de clases socioeconómicas bajas. Hoy, sin embargo, encontramos aún en colegios particulares que se presentan estos casos de pediculosis. Bueno, esto tiene que ver porque los piojos se han vuelto especialmente muy resistentes a los tratamientos que se han venido manejando. Por eso es que proliferan cada vez más. Les quiero comentar el caso de una doctora que hace poco me comentaba que llegó una mamá con una jovencita de 12, 13 años a consulta y le decía: hija, dile por favor a la doctora lo que tienes. Y la niña estaba sumamente avergonzada, la niña no le quería decir a la doctora. Entonces hasta que la mamá se arma de valor y dice: doctora, es que mi niña tiene piojos. Dice la doctora: bueno, yo pensé que me iba a confesar que tenía alguna infección de transmisión sexual, qué sé yo, pero resultó que eran piojos. Entonces todavía estamos tendiendo a ligar la pediculosis con una situación de vergüenza. Quiero decirles que con la misma confianza que podemos ir con el doctor y decirle: doctor, andaba yo sin suéter y contraje una gripa y vengo a que usted me atienda, de la misma manera le podemos decir: doctor, fíjese que ahí en la escuela pues alguien que tenía piojitos se acercó a mí y me los transmitió. Así es que vamos dejando totalmente de lado la vergüenza. No tiene nada que ver con nuestra higiene ni con nuestra cultura. Todos absolutamente estamos expuestos, ¿verdad? Ahora, un dato que ustedes están viendo ahí en la pantalla es que el piojo, como les decía hace un momento, es un hematófago, se alimenta de sangre. Ahora, es un verdadero tragón, porque el piojo come por espacios de 30 minutos y lo hace de 4 a 6 veces al día. Es muy interesante saber esto, porque esto está ligado precisamente con el desarrollo del ciclo de vida del piojo. Pasamos a la siguiente, don Francisco, por favor. Gracias. Fíjense, las liendres requieren de calor humano, como es un huevecillo, requiere del calor precisamente para anidar. Por eso es que normalmente se alojan en la parte occipital, es decir, en la parte de atrás de la cabeza, detrás de las orejas, allá donde encuentran más calorcito. Ellos entonces, este piojito, este liendre, este huevecito, está incubando al piojo por un espacio aproximadamente de 6 a 9 días. Cuando eclosiona, entonces sale un piojito chiquito, piojito bebé, vamos a llamarle así coloquialmente, y a este piojito se le conoce como ninfa. ¿Se acuerdan que decíamos come de 4 a 6 veces al día y lo hace por espacios de 30 minutos? Esto lleva a que en tan solo de 4 a 5 días se convierta en un piojo adulto, en un piojo sexualmente ya reproductivo, capaz de empezar a producir huevecillos. Entonces puede ser macho, puede ser piojo hembra y como decía hace un ratito el doctor Carlos César Romero, el promedio de vida del piojo se estima entre 21 o 27 días, incluso 30 días, y se han llegado a reportar casos de piojos estudiados que llegan a vivir, son muy longevos, llegan a vivir hasta 30 días ahí en la cabeza. Doctor. Muy bien, Alejandro, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento más a su programa Por una Cultura de la Salud. Muy bien, doctor. Nos interesa es conocer la opinión de los usuarios. Creemos y estamos convencidos que los usuarios requieren un servicio de calidad. Yo he leído personalmente en las redes sociales que estos vehículos pues es demasiado para los colimenses y no creemos que sea demasiado, creemos que es lo que se merecen los colimenses en transporte público. Las ventajas es que pues primero tienes un vehículo que es digno para el transporte y para el uso del transporte. La segunda, tiene accesibilidad universal, entonces va a ser mucho más fácil tanto para una persona en silla de ruedas, una mamá con carreola, una persona que trae bultos o maletas, o simplemente que tiene dificultad de acceso, los adultos mayores o personas que tienen alguna discapacidad, no necesariamente en silla de ruedas, para poder acceder, y eso hace que no tengas que esperar un vehículo especial, sino que cualquier vehículo que pase por las rutas de más demanda puedan tener estas condiciones. Me siento muy a gusto, gracias, y eso es lo más importante porque la mayoría de las veces ando sola. Me parece muy bien y le doy muchas gracias al señor gobernador que se haya acordado pues de nosotros, de nuestra comunidad con discapacidad.
Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Mi nombre es Andrea Melisa Rosales Bernal y tengo 27 años. A mí me gusta hacer ejercicio, lo practico desde niña. Me gusta correr, me gusta caminar y lo hago por salud. Desde que esta obra se inauguró, a mí me ha quedado maravillosamente porque por horarios y por mi mascota yo no puedo asistir a un gimnasio y aquí puedo hacer las dos cosas, puedo pasear a mi perrito y puedo hacer ejercicio. Las instalaciones son seguras, incluso puedo venir de noche. Y está muy padre que el gobernador, también siendo deportista, se preocupe por darnos este tipo de espacios en los que todos, niños, jóvenes, adultos, podemos disfrutarlo a toda hora. En medio. Sí. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué les ha parecido nuestro tema musical? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí han oído lo que dice la letra de la canción? Siempre lo ponemos íntegro al inicio del programa para que ustedes se vayan poco a poco familiarizando con él. Recuerden que ese tema nos lo pasó un compositor de San Pedro Tlaquepaque, Paco Padilla, quien le agradecemos nuevamente esa deferencia con nosotros, y es interpretado por el grupo musical Canela, también de ahí de San Pedro Tlaquepaque. Nuestro reconocimiento a ellos y nuestro agradecimiento. Quiero hacer comentarios de que nos está viendo pues diferentes personas. Hemos recibido pues saludos de diferentes partes del país, de Zacatecas, de Nuevo León, de Sinaloa, de Sonora, de Tamaulipas, de Jalisco, de Michoacán. Nos están viendo ya en muchas partes. El día de hoy les queremos dar a conocer nuestro correo electrónico para si ustedes tienen algún comentario, algún detalle que nos quieran hacer llegar. Ya está en pantalla, es porunaculturasalud@gmail.com. Cualquier detalle que ustedes quieran de nuestros programas, de todos los programas. El día de hoy es el programa número 23 ya. Empezamos como jugando y poco a poco esto ha ido caminando pues de una manera muy importante. Quiero hacer mención especial de una señora que tiene un restaurancito muy rico, por cierto, que se llama La Cocina de Rosy, que está en Cofradía de Suchitlán. Ella ha visto todos los programas desde el primero hasta el que vamos haciendo el día de hoy. Un saludo para Rocío, hasta allá, hasta Cofradía de Suchitlán. Tuve el gusto de estar por allá el fin de semana y le comenté que le íbamos a mandar saludos. Entonces ya cumplimos, Rocío, muchas gracias por seguirnos viendo. Pues con relación al tema de hoy, detalles importantes que hay que anotar todos, hay que anotar en nuestra libretita de Por una Cultura de la Salud. Recuerden que el piojo es hematófago, come sangre. Cuando nos pica, ahí para estar chupando la sangrita nos puede dar la comezón. Cuando se mueve no nos debemos rascar. Si vemos que nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro vecino tiene la cabecita llena en su pelo de puntitos blancos que parecen pedacitos de talco o algo así, pero que no se le pueden quitar con un peine,
hay que ir con el médico. Esos son los huevecillos de los piojos que todos conocemos como liendres o que todos conocen como liendres. Hay que anotar detalles importantes: no compartir utensilios de belleza, no prestarse los peines, que ahora es una cosa muy común. Préstame tu peine, y le prestas el peine y te lo regresa lleno de piojos y después no saben ni de dónde los agarras. Préstame tu gorra. Ahora los muchachos de repente traen gorras bonitas, diferentes, y ahí se las andan pasando unos a otros. Ahí pueden tener la contaminación con los piojos y ahí vamos a tener muchos problemas. Recuerden que los piojos son específicos de los humanos. Otros animales tienen pulgas, otros animales tienen otro tipo de ectoparásitos. Los humanos son piojos. Sí puede haber infestación de un humano por otro tipo de parásitos, pero los perros, pues por ejemplo, no van a tener piojos. Si usted tiene un perrito y lo trae para arriba y para abajo, no le eche la culpa al perrito de que le pegó los piojos se los pasó a alguien que tenía ese parásito y que tuvo contacto directo con usted. Ya decía Alejandro, pues si a lo mejor se recargó en un asiento, a lo mejor la persona que tiene piojos se rascó la cabeza cuando iba sentadita junto a usted en el autobús y le brincaron ahí 2 o 3. Entonces es importante que vayamos teniendo esto en cuenta. No se les olvide, no presten sus peines, no presten sus gorras, no presten sus sombreros, porque ahí es donde vamos a empezar. Y sí es traumante para un niño cuando le dicen: tienes piojo porque no te bañas, tienes piojo porque no te bañas bien. Y la verdad es que el piojo llega de la manera más inesperada, y generalmente siempre hay un contacto primario, pero a ese niño, a ese adulto, no hay que recriminarle que tenga piojo. Los piojos nos pueden pegar a cualquiera. Los médicos estamos muy expuestos porque cuando revisamos a un paciente que llega ya con problemas complicados por los piojos, que ya traen pus en las escoriaciones, que ya traen dermatitis, que traen otro tipo de problemas, pues es fácil que nos podamos contaminar. Vamos a hacer el uso de la voz nuevamente a nuestro amigo Alejandro para que nos continúe ilustrando sobre este tema. Adelante, Alejandro. Muy bien, doctor, muchas gracias. Alguien me preguntaba en alguna ocasión ¿por qué los piojos ahora están llegando a los colegios particulares? Y yo les digo, bueno, lo que pasa es que ellos escucharon que los niños son ricos y dijeron, pues si son ricos, habrá que ir a probarlos, ¿verdad? Habrá que ir a probarlos, esa fue la intención. Pues seguimos adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Ahí estamos observando a una piojo hembra. Esta es un piojo de la cabeza y la ilustración nos permite ver algo en particular. Si ustedes observan el vientre, la parte baja del vientre, ahí se ve una manchita negra. Esta hembra está cargada de huevecillos, como hace rato decía el doctor, una hembra puede poner entre 5 a 10 huevecillos aproximadamente en un día. Esta hembra está cargada de huevecillos y está lista para colocarlos. ¿Quieren conocer la liendre? Pasamos a la siguiente ilustración, por favor, y ahí tenemos precisamente ya la imagen. Como pueden ver, la liendre es un huevecillo ovalado, es semitransparente y presenta una coloración blancuzca, a veces un poquito crema o rosita. Ahí la tenemos ya de primera mano. Y pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Esta ilustración es muy sencilla, nos muestra lo que es el ciclo de vida del piojo. Arriba a la izquierda tenemos precisamente al huevecillo o liendres, es el día 0, ahí fue depositada por la hembra. Durante 6 a 9 días se está madurando el huevecillo, finalmente eclosiona y nace lo que decíamos es el piojo hembra, perdón, el piojo chiquito, el piojo bebé, que es la ninfa. Puede ser hembra, puede ser macho, y a lo largo de 4 a 5 días está alimentándose, crece y se convierte rápidamente en un piojo adulto. En la ilustración que vemos abajo, a la izquierda, vemos un piojo más grande que otro. El piojo más grande es la hembra. En este parásito es muy común, y esto lo vemos, que el piojo tiende a ser la hembra más grande que el macho. La hembra, como ya vimos, viene cargada de huevecillos, los deposita y de esa manera estamos observando ese círculo de la vida. Muchas gracias por el acercamiento. Ahí se ve cómo el tamaño de la hembra es superior, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, don Francisco, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona tiene piojitos? Bueno, se está rascando constantemente, especialmente lo hace atrás de las orejas, ¿verdad? Si se rasca el cuerpo, pues ya sabemos dónde está localizado el piojo, y si anda por ahí, pues incómodamente, ¿verdad? Y vergonzosamente rascándose la región del pubis, pues ya sabemos que seguramente fue contagiado por este piojo del pubis, conocido también como ladilla. Vamos a ver presencia de heridas. Cuando hagamos una inspección visual del paciente, vamos a ver
haber presencia de heridas y también vamos a ver costras rojas y muchas veces amarillentas derivadas precisamente de una infección. Bueno, el cuadro inequívoco es que cuando abrimos el cabello vamos a ver ahí la presencia, como decía el doctor Carlos César, de liendrecitas, ¿verdad? De esos puntitos blancos que a veces se piensa es caspa, ¿no? Si se está rascando y si vemos que ahí está el problema, más bien tiene que ver con piojitos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué tan grave puede ser este problema de la pediculosis? Simplemente el niño tiene piojitos y se rasca, ¿y qué va a pasar? Bueno, sí puede pasar algo muy grave, se pueden desarrollar infecciones derivadas precisamente de la infestación por pediculosis. Como vemos, se puede presentar el impétigo, que es una infección que la distinguimos claramente cuando observamos costras amarillas. También hay un problema de celulitis, no confundamos con la celulitis que se da en las piernas de las señoras, no. Esta es una infección en las capas subcutáneas y que tiende precisamente a infectar todo el tejido graso que está debajo de la piel, ¿verdad? En la epidermis. Y bueno, también encontramos que los piojos son portadores del tifo exantémico. Esta es una enfermedad que puede producir fiebre, puede producir fuertes dolores de cabeza y es una infección que tiene que ser atendida profesionalmente porque puede tener graves consecuencias. También encontramos finalmente que puede haber una fiebre recurrente por la espiroqueta. La espiroqueta también es una bacteria que tiene una forma de espiral, precisamente, es delgadita y esta bacteria también puede estar entrando al organismo y puede estar también causando severas infecciones. Por eso vemos que la pediculosis no es un problema simplemente de unos parásitos que nos causan comezón, puede tener serias consecuencias a la salud a través de estas infecciones. La siguiente, don Francisco, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar este problema? Bueno, lo vamos a hacer precisamente mediante un examen visual. Vamos a estar observando el cuero cabelludo y vamos a estar viendo precisamente este tipo de manifestaciones en las liendrecitas. Si quiere, por favor, ampliarme nada más la imagen, don Francisco, si fuera tan amable. Muchas gracias. Bueno, vemos que a mano podemos estar examinando a la cabeza de la persona infestada y bueno, es muy difícil, realmente no podemos saber mucho. La mayoría de lo que vamos a encontrar son piojos chiquitos, son poquitos y además nos va a tomar demasiado tiempo hacer ese diagnóstico. Por eso, si pasamos a la siguiente, vamos a ver que ahí está la inspección visual. Están levantándole el cabello a la chiquitina y estamos viendo que, bueno, se pueden observar las liendrecitas, pero para mayor eficacia en este diagnóstico, si pasamos a la siguiente, por favor, don Francisco, vemos que hay instrumentos como es precisamente un peine para piojos. Es 4 a 5 veces más efectivo que solamente observar porque el peine nos va abriendo el cuero cabelludo y nos permite verlo. Sin embargo, en los niños que tienen el cabello demasiado crespo, ni con el peine a veces es fácil poderlo localizar, ¿verdad? Otro dato interesante, a veces un niño ya recibió el tratamiento adecuado, pero quedan las liendrecitas ya vacías, queda el huevecito ya sin el producto adentro. Lo llegamos a percibir y a veces erróneamente en los controles escolares dicen, señora, su niña no puede pasar porque estamos viendo que todavía tiene liendrecita, pero bueno, ya le habíamos dado el tratamiento. Lo que pasa es que muchas veces estas se quedan adheridas al cuero cabelludo. Ahí el peine también nos ayuda a retirarlas, inclusive si utilizamos enjuague en el cabello, también ayuda mucho a sacar esa liendrecita ya seca porque es muy adherente al cabello. Pasamos a la siguiente, don Francisco, por favor. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos del peine para piojos, se fabrican en metal o en plástico. Anteriormente también los hacían en madera, resultaron un poco prácticos, ya casi no los encontraríamos, ¿verdad? La siguiente, por favor, don Francisco. Muchas gracias. Bueno, dice que todos los miembros de la familia deben ser examinados, pero vamos a poner especial atención a los grupos de edad que tenemos en casa que están en edad escolar, desde preescolar hasta secundaria, que es donde más se llegan a presentar estas infestaciones, aunque también jóvenes de preparatoria y universidad no están exentos, por supuesto. Así es que toda la familia debe ser revisada periódicamente, ¿verdad? Vamos a pasar adelante, por favor. Aquí tenemos dos imágenes ampliadas. La imagen de la izquierda, como ustedes pueden ver, se observa la orejita y ese es precisamente el área donde más tienden a anidarse los piojos, decíamos, porque es un área que ellos se encuentran confortable, cálida, y ahí podemos observar precisamente cómo se ven estas liendrecitas adheridas al cabello, ¿verdad? En la imagen de la derecha es un cabello negro, contrasta un poquito más lo que tiene que ver con la coloración de las liendres, es más observable a simple vista. Ahí está precisamente, ¿verdad? Muy bien, y si pasamos a la siguiente, por favor, don Francisco.
Aquí estamos abriendo el cuero cabelludo y ustedes pueden observar claramente cómo se ven ahí las liendres, y además es un cabello que ya se rascaron. Usted puede ver que está enrojecido, ya la niña se ha estado rascando. Y bueno, si usted está en este momento sintiendo comezón y se está rascando la cabeza, no se sienta mal, no quiere decir que ya vía internet le transmitimos los piojos. Lo que sucede es que normalmente las imágenes visuales nos causan un impacto, así como cuando vemos una comida muy sabrosa como la que vimos en los anuncios, ¿verdad? Y nos despertó el apetito. Aquí nos puede despertar el deseo inminente de rascarnos, pero no se preocupe, no le pasamos los piojitos. Lo que está sucediendo es que estamos sintiendo, ¿verdad?, lo que siente esta persona. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es un caso ya más severo. Estamos observando costras por el rascado y hablábamos hace un momento de las infecciones derivadas precisamente de esta mordedura del piojo. Aquí quiero hacer hincapié en algo. No solamente la saliva del piojo está causando una infección a la persona que lo tiene. También recordemos que el piojo, todo lo que come sale, entonces también el piojo está defecando, y también la materia del piojo, la materia fecal del piojo está siendo depositada en el cuero cabelludo, así es que tanto su saliva como su materia fecal y su orina están también infectando al cuero cabelludo, y de ahí las infecciones que ya les comentábamos hace un momento. Pasamos a la siguiente, don Francisco, por favor. Esta niña, al levantar su cabello, se ve claramente las lesiones que ha dejado la mordedura o piquete del piojo. Estos piojitos estuvieron subiendo y bajando a la región de la nuca, y entonces ahí se ve claramente qué tipo de lesiones llegan a dejar. La siguiente ilustración también nos lo muestra, algo muy parecido. Esta niña se fue un poquito más abajo, su cabello es más largo, y entonces estamos viendo también este tipo de lesiones dejadas por el piojito, ¿verdad? Pasamos adelante, por favor. Este es un caso ya más severo, este es un caso ya de impétigo, y lo que sucede aquí, y aquí sí lo relacionamos ya más con la falta de higiene. Casi siempre cuando el médico encuentra este tipo de lesión ya más severa, es que aunado al problema de la pediculosis encontramos personas que además normalmente presentan falta de higiene, así es que este es un cuadro agravado también por la falta de higiene en este caso. Y seguimos adelante, por favor. Estas ilustraciones se las quiero presentar, no tienen que ver con el piojo de la cabeza, como ustedes pueden ver, más bien tienen que ver con el piojo del cuerpo, pero son muy ilustrativas y nos permiten ver precisamente el daño tan grande que pueden causar estos piojos en otras áreas del cuerpo. Este otro tipo de piojito, el del cuerpo, también lo que puede llegar a ocasionar, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor, don Francisco. Bueno, aquí vamos a entrar entonces ya a la cuestión del tratamiento. Ya vimos qué problema es, ya vimos cómo prolifera, ya vimos los problemas de salud que puede causar, cómo lo vamos a tratar. Bueno, mucha gente cree que el peine para piojos es suficiente y empiezan a utilizarlo. Normalmente dicen, bueno, en 12 a 14 días va a ser suficiente, pero esto resulta muy doloroso. Recuerden que son de plástico, de metal, que son puntas que están en contacto con un cuero cabelludo ya de por sí lastimado. ¿Qué va a pasar? Que vamos a encontrar una eficacia nada más que va de un 38 a un 53%, o sea, no va a ser eficaz. Otro factor, el peine de metal puede lastimar mucho el cuero cabelludo, el peine de plástico puede romperse, o también es muy fácil que esté catapultando a los piojitos hacia la persona que está haciendo la higiene, así es que no solamente la niña, sino que a veces también la mamá va a quedar infectada por estarle sacando los piojitos con un peine de plástico. Entonces, el peine, reiteramos, sí es muy útil, pero en este caso es muy eficaz para la detección, no así para el tratamiento. Para el tratamiento vamos a sugerir algo mucho mejor que un peine piojero. Vamos a seguir adelante, por favor. Actualmente en el mercado existen diferentes pediculicidas químicos, entre cuales están las piretrinas, la permetrina, el lindano y algunos más. De ellos, el último que ustedes ven en la lista es la ivermectina oral, que hoy por hoy es el tratamiento más eficaz en el tratamiento de la pediculosis. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos, pero antes, doctor. Antes vamos a hacer una pausa. Excelente. Y regresamos para cerrar el tratamiento de la pediculosis. Gracias, doctor. Requieren un servicio de calidad. Yo he leído personalmente en las redes sociales que estos vehículos pues es demasiado para los colimenses y no creemos que sea demasiado, creemos que es lo que se merecen los colimenses en transporte público.
Las ventajas es que pues primero tienes un vehículo que es digno para el transporte y para el uso del transporte. La segunda tiene accesibilidad universal, entonces va a ser mucho más fácil tanto para una persona con silla de ruedas, una mamá con carreola, una persona que trae bultos o maletas, o simplemente que tiene dificultad de acceso, los adultos mayores o personas que tienen alguna discapacidad, no necesariamente en silla de ruedas, para poder acceder, y eso hace que no tengas que esperar un vehículo especial, sino que cualquier vehículo que pase por las rutas de más demanda puedan tener estas condiciones. Me siento muy a gusto, gracias, y eso es lo más importante porque la mayoría de las veces ando sola. Me parece muy bien y le doy muchas gracias al señor gobernador que se haya acordado pues de nosotros, de nuestra comunidad con discapacidad. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Hacer el comentario de que las infecciones ocasionadas por el rascado cuando un paciente presenta esta pediculosis o estos piojos puede ser una infección muy grave. Los microorganismos que normalmente habitan en la piel, pues todos sabemos es los famosos estafilococos, puede haber estreptococos y pueden ocasionar desde las lesiones, las escoriaciones esas con un poquito de pus hasta grandes dermatitis o hasta grandes síndromes febriles. No lo echen en saco roto, es una información bien importante. Traten de, cuando vean que su niño tiene piojos, inmediatamente pues llevarlo con su médico de confianza para que les indique cuál es el mejor tratamiento. Vamos a finalizar nuestra sesión del día de hoy viendo los tratamientos que existen. No les vamos a recomendar ninguno en especial, les vamos a decir cuáles son los pros y los contras. Quien sí les va a orientar sobre cuál es el mejor tratamiento ya específico para la persona que lleven ustedes a consulta porque tiene piojos es su médico de confianza. Entonces, continuamos con Alejandro con el tratamiento que existe para la pediculosis. Adelante, Alejandro. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues sí, comentábamos entonces, existen diferentes tratamientos químicos que se comercializan actualmente en México, de los cuales, si ponemos nuevamente la ilustración, por favor, vamos a ver, hablábamos de que, bueno, ya habíamos visto, están la aspiretrina, la permetrina, el lindano, que se comercializa mucho aquí en México, y especialmente vamos a centrar un poco nuestra atención al final en la ivermectina oral. Vamos viendo cada uno de ellos, por favor, entonces.
Adelante, don Francisco. Bueno, los piretroides, que son normalmente la permetrina, la fenotrina, son los que encontramos normalmente en los shampoos de uso comercial. ¿Qué pasa con los shampoos? Bueno, desafortunadamente han ido perdiendo su eficacia, y esto es nada más debido a un factor muy interesante y muy importante. Los piojos, al igual que muchos parásitos, van desarrollando resistencia. Usted ve, por ejemplo, cuando tiene una infección y va al médico, una infección en la garganta posiblemente, y el doctor le dice, ¿sabes qué? Ya es la tercera vez que te trato, esto me está indicando que las bacterias se han vuelto muy resistentes y entonces voy a tener que cambiar de antibiótico, voy a tener que darte un antibiótico más potente. Algo similar está sucediendo actualmente con los piojos. Estos han ido desarrollando resistencia a las sustancias que se han venido utilizando durante décadas, durante muchos años. Se van transmitiendo de generación a generación esta información genética que produce dicha resistencia, y por lo tanto encontramos que hoy, cuando un niño o una niña la llevan a la farmacia, le recomiendan algún shampoo, después regresan 2 o 3 días y le dicen a la señorita de la farmacia, ¿sabe qué? Que desafortunadamente estoy viendo que los piojitos siguen ahí vivos, andan ahí nadando muy a gusto en el champú y se siguen reproduciendo y la niña se sigue rascando. Entonces, esto es lo que ha pasado desafortunadamente. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí hablamos del lindano. El lindano es una sustancia que se utiliza también desde hace mucho tiempo. Normalmente la vamos a encontrar en champú y en solución. Hay un inconveniente: el lindano es sumamente tóxico, y la misma leyenda de advertencia dentro del producto nos lo dice: no debe administrarse a menores de 50 kilos. Aquí podemos plantear una pregunta: bueno, ¿cuánto pesa un niño en edad escolar? Está normalmente entre los 22, 23 hasta los 50 kilos, pero el lindano, los productos que contienen lindano nos están diciendo no lo utilices en este grupo de personas. ¿Qué nos indica eso? Que es altamente tóxico y que los grupos más vulnerables y sobre todo más afectados, que son la población escolar, no deberían entonces ser tratados con este tipo de sustancias, ¿verdad? También se ha desarrollado un alto índice de resistencia sobre esta sustancia, y además, bueno, en ocasiones llega a producir dermatitis. Normalmente la indicación de este tipo de productos es aplicarse una loción, dejársela puesta por 12 horas, es decir, toda la noche. Por la mañana entonces estarla enjuagando abundantemente y aplicar otro champú derivado de la misma sustancia. Aquí entonces, qué importante que tomemos en consideración: si usted tiene dudas sobre estos productos, se los va a encontrar en algunos champús que se comercializan actualmente en México. Sin embargo, les comento, y ustedes lo pueden verificar y se pueden documentar al respecto, el lindano actualmente está prohibido estrictamente su uso en muchos países del mundo. Estrictamente se habla de ello, por ejemplo, en Australia, en el Reino Unido, y aunque en los Estados Unidos se sigue comercializando, el estado de California ya tiene una alerta y ya tiene una restricción absoluta sobre el uso de este producto por su alta toxicidad. Pasamos a lo siguiente entonces, por favor. Gracias. Ahora hablamos de la ivermectina. Bueno, la ivermectina está avalada desde 1996 por la FDA como un producto seguro en el tratamiento de la pediculosis en niños, en adultos y también en ancianos, ¿verdad? Este es un producto que es oral, es el único pediculicida, es decir, producto diseñado para matar los piojos, que se maneja de manera oral aquí en México. ¿Cuál es la ventaja en el sentido de que sea oral? Número uno, que le evitamos al niño el uso de champús que muchas veces huelen muy fuerte, le evitamos el riesgo de la toxicidad, y también es muy importante en este caso que hay un muy fuerte apego al tratamiento. La persona no tiene más que tomar un vasito de agua y pasarse la pastillita, y con eso estamos erradicando el problema. Bueno, hay muy bajo nivel de resistencia, realmente es prácticamente nula la resistencia, y es un producto de altos estándares clínicos con muy alta seguridad. Si pasamos a la siguiente, explicamos cómo funciona precisamente la ivermectina. Bueno, decíamos, el piojo es un hematófago. Cuando está en el organismo se está alimentando de sangre. Cuando el paciente toma ivermectina, esta pasa al torrente sanguíneo. Entonces el piojo, al alimentarse de sangre, en esa sangre está tomando la sustancia, está tomando la ivermectina. Esta pasa al piojo y le está causando lo que se llama una parálisis flácida. El piojo, a partir del momento que come ivermectina, ya no se mueve, ya no se adhiere
al cuero cabelludo y además ya está imposibilitado para comer. Entonces le estamos produciendo una muerte gradual. Normalmente en un lapso de a más tardar 24 horas, el piojo ya dejó de comer, ya dejó de producir problema, sigue vivo, sigue latente, pero ya no está causando ningún daño y normalmente en 24 horas fallece, ¿verdad? Ya muere el piojito. Decimos en son de broma que lo termina de matar es que cuando la persona se mete a bañar, el piojo cae y el golpazo desde la cabeza hasta la regadera es lo que le da la muerte final. Eso lo decimos ya en materia de broma, pero realmente es muy eficaz y es muy seguro y es un tratamiento de muy cómoda posología. Precisamente pasamos a la siguiente imagen, por favor. Perdón, antes de hablar de la posología, más específicamente las dosis, sí quiero comentarles que es muy importante repetir la dosis a la semana, porque los piojitos están encapsulados en un huevecito, en la liendre. Sabemos que estos no se están alimentando, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eclosiona, los piojos chiquitos, que como vimos se llaman ninfas, empiezan inmediatamente a alimentarse. Nosotros debemos dar un día el tratamiento con la ivermectina y entonces vamos a repetir ese tratamiento a los 7 u 8 días. ¿Para qué? Para que los piojitos chiquitos que ya nacieron se estén alimentando con la sangre con ivermectina. Al alimentarse con esta sangre ya con ivermectina van a morir también y ya no van a alcanzar la etapa de adulto y de esa manera estaremos entonces finalmente cerrando el ciclo de vida del piojo. ¿Podemos ver la siguiente, por favor, don Francisco? Vamos a pasar a la otra, entonces ahí está lo que ya habíamos explicado. Entonces, bueno, la ivermectina se dosifica de una manera muy sencilla. No hay estudios que avalen su uso en niños menores de 15 kilos. Sin embargo, si usted acude a su pediatra, él posiblemente decida utilizarla en la relación riesgo-beneficio que él considere y en base a su buena experiencia, manejarle dosis ponderales de este producto y le pueda manejar a un niño más pequeño la ivermectina o decidir en todo caso qué otro tratamiento sería prudente y conveniente manejarle a este niño. Pero si el niño pesa de 15 a 20 kilos, le vamos a manejar media tabletita, 21 a 40 kilos es una tableta, de 41 a 60 tableta y media y más de 60 kilos 2 tabletas. Por supuesto, si una persona pesa más de 80 kilos, también le podemos añadir media tableta. Como ven, la añadidura es muy sencilla, estamos manejando media tableta por cada 20 kilogramos de peso y así es muy fácil recordar la dosificación. Pero esta ilustración no se las estoy poniendo alentando la automedicación, no es el propósito, es solamente ilustrar que es muy fácil dosificarlo, pero esto siempre lo tiene que hacer el médico. Nosotros no estamos recomendando de ninguna manera la automedicación, estamos recomendando que este es un tratamiento muy eficaz, es un tratamiento muy seguro, pero como en todo problema de salud estamos alentando a que usted vaya o lleve a su niño al médico, que no se automedique, por favor. Pasamos a la siguiente, por favor, don Francisco. Entonces, bueno, hablando de la prevención, decimos, estamos conscientes de que todos, prescindiendo de nuestro nivel socioeconómico, cultural, estamos expuestos a una posible infección de pediculosis. Por lo tanto, debemos revisar periódicamente a los niños en edad escolar y también, por supuesto, los miembros de la familia. Vamos a estar muy al pendiente, aun si somos adultos. Ya lo decía el doctor Carlos César y nuevamente volvemos a hacer hincapié, no vamos a intercambiar gorras, ni sombreros, ni utensilios de belleza, vamos a cuidar abrazos, vamos a cuidar dónde recargamos la cabeza, todas las medidas higiénicas que ya estuvimos recomendando. Y algo importante, no quiero sonar peyorativo con ello, pero a veces la infección lo hemos encontrado que viene y emana de la persona que llega a un hogar procedente del pueblo, ¿verdad? Y que llega a radicar en el hogar para hacer la limpieza. No queremos, como digo, sonar peyorativos en ese sentido, pero sí es muy importante que la mamá, el ama de casa, tenga precaución con esta persona y antes de alojarla en casa también revise que no vaya a transmitir ese problemita, porque a veces ya lo traen de su comunidad, ¿verdad? Entonces cuidar también ese aspecto sería muy importante y muy valioso. Pasamos entonces a la siguiente y es ya precisamente la última diapositiva, donde entonces estamos diciendo lo más importante: acuda a su médico cuanto antes, no espere, por favor. El doctor Carlos César Romero hizo hincapié en este punto. Hay parásitos que están transmitiendo infecciones muy severas, el piojo es uno de ellos y puede haber infecciones muy severas que se desarrollen en el cuero cabelludo a consecuencia de esta infestación. Por favor, no vaya a la tlapalería a comprar insecticidas. Los insecticidas son sumamente tóxicos. Recordemos que el cuero cabelludo es permeable, que si usted le pone insecticida en la cabeza a su niño, posiblemente sí mate al piojo, pero no sabe los problemas de salud tan fuertes, la intoxicación tan fuerte que le puede producir a su niño y que también puede causar una
dermatitis muy severa y después lo que quería ahorrarse de consulta se lo va a gastar en otras formas mucho más graves. Es muy importante también que busquemos al médico por una razón. En la farmacia a veces que encontramos que la persona que nos va a recomendar, pues nos recomienda lo que vio en la televisión o que lo que dijeron que era bueno, pero como ya vimos, algunos productos como el lindano pueden ser demasiado tóxicos. Por eso insistimos y decimos, acuda a su médico. La pediculosis es un problema serio, grave de salud. Su médico sabe cuál es hoy por hoy el tratamiento más eficaz, sabe cuál es el tratamiento más seguro y sabe dosificárselo de la manera más adecuada. Entonces, pues pasamos a la última, en la cual estamos diciendo únicamente que muchas gracias por su atención a este tema. Gracias, doctor. No, muchas gracias, Alejandro. Conceptos válidos, conceptos actuales. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños que veíamos en las calles que de repente andaban los niños con la cabeza envuelta en algo, y yo me acuerdo que les ponían la famosa criolina, yo no sé qué era, pero era algún insecticida. A otros niños les ponían petróleo, a otros niños les ponían un famoso que se llamaba en aquella época DDT, les ponían muchas cosas que lo que generaban eran más conflictos. Sí, es verdad. La piel es el órgano más extenso del cuerpo, es un órgano que todo lo que esté en contacto con él le puede ocasionar daños a nuestro organismo, se absorbe por medio de la piel. Entonces es importante lo que decía Alejandro, no utilicen ningún tipo de medicamento que sea tópico, o sea que se tenga que poner en la cabeza si no se lo prescribe un médico. Las intoxicaciones son diferentes en un niño y en otro. Recuerden que hay enfermos, no enfermedades. El niño puede tener lo mismo, pero la diferencia en la medicación debe ser en base a lo que cada uno tiene en lo particular. Entonces, si ustedes van al supermercado y ven que existen muchos productos de libre venta que dicen para el tratamiento de piojos, para el tratamiento de piojos, para el tratamiento de piojos, no les hagan caso omiso de ellos, vayan con su médico de cabecera, él les indicará cuál es el mejor medicamento que va a ser efectivo en ese niño, en ese adulto, en la persona que tenga el problema. Hacer énfasis en lo que manejamos, no prestar peines, no prestar gorras. Vimos también algunas imágenes de los piojos que puede haber en el cuerpo, no prestar su ropa. En el caso de los piojos o de las ladillas, que son los piojos del pubis, pues menos la ropa interior. Lo menos que le puede pasar es que le pasen los piojos, pero le pueden pasar muchas enfermedades. Son cuestiones que hay que ir anotando, hay que ir creciendo con esa idea de que nuestras cosas personales son personales, no las debemos prestar a nadie. Quiero comentar que estamos recibiendo saludos desde Alaska, un saludo a Lorena Luna, que nos está saludando desde Alaska. Les digo, por el internet podemos llegar a cualquier parte del mundo. Hemos recibido con gusto sus saludos y pues esperemos que este tema, aunque vivan en Alaska, les sirva de ayuda, porque los piojos están en todas partes del mundo. No sé si quiera cerrar, Alex, con algún comentario adicional. Sí, doctor, como no, muchas gracias. Estaba recordando también, doctor, que hace unos 3 o 4 meses en la ciudad de Manzanillo, que ha sido un puerto muy afectado por infestaciones de pediculosis, hubo una guardería en la cual tienen una población de 62 pequeñitos, de los cuales 51 estaban infectados con problemas de piojitos. La cuestión es que era un nivel socioeconómico muy bajo. La maestra que estaba encargada del control y de la revisión escolar les estaba aplicando vinagre en la cabeza. Entonces esto, lejos de ayudar a los niños, les estaba causando mucho más irritación. Alguien por ahí le recomendó el vinagre. Entonces lo que usted mencionaba, doctor, no estar manejando remedios caseros que son de poca eficacia y pueden lesionar mucho más al paciente. En este caso, afortunadamente, una doctora a quien yo visito en Manzanillo se percató de esta situación, me habló por teléfono, pudimos impartir esta misma plática ahí en la escuela, concientizar a las mamás, y de la misma manera hicimos nosotros una colaboración, un regalo de los 51 tratamientos que necesitaban estos niños a través del laboratorio que actualmente represento. Me enviaron los 51 tratamientos de pastillas de ivermectina oral para que los pequeñitos en este caso tuvieran un buen tratamiento médico y los sacamos adelante. Después fuimos reportados de que había solamente por ahí 2 o 3 casos de niños que llegaron a tener alguna recidiva, en lo cual siempre se les recomendó entonces a las mamás que revisaran mucho el entorno y que volvieran
posteriormente aplicar el tratamiento, ¿verdad? Pero que sanearan perfectamente su entorno. Entonces, este caso ilustra mucho cómo a veces la ignorancia puede causar problemas. La maestra lo hacía con la mejor intención, pero estaba dañando más el cuero cabelludo de los niños al aplicarles vinagre, en lugar de recurrir a una profesional de la salud, como en este caso fue la maestra. Sí, es importante lo que tú comentas, porque en programas previos siempre hemos dicho que cuando hay un problema de salud en la casa de cualquiera, siempre llegan muchas personas a decirte, toma esto, haz esto, usa lo otro, a mí me sirvió, a fulanito le sirvió, y al general cuando se complica el problema de salud al que hemos hecho referencia específicamente, pues después ya nadie dice nada. Entonces sí, ustedes a la comadre, a la tía, a la amiga, a la cuñada, a la suegra, a quien ustedes quieran, escúchenlo, no hagan ningún comentario, escúchenlo, no lo oigan, nada más escúchenlo, y vayan con su médico de confianza, con el personal de salud de confianza, para que ellos les den la mejor solución para cada problema en particular. Entonces, con esto finalizamos nuestro programa de pediculosis, esperamos que haya sido de ayuda y los esperamos en nuestro próximo programa de Por una cultura de la salud. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, doctor. Tu exposición, creo que le va a servir mucho a todos nuestros radioescuchas y televidentes. Gracias, doctor, y buenas noches a su auditorio también. Escuchas Radio Fresca, Fresh Radio.